Bien, esta es la lección número 13, semana 7 del primer semestre del 2021, el curso Comunicaciones Eléctricas 1. Hoy es 6 de abril del 2021. Y vamos a continuar pues con los temas de examen. Y básicamente hoy con lo que corresponde es iniciar con la parte de AM. Esa es la parte que corresponde iniciar el día de hoy. Ok, entonces, a ver, segundo acá. Listo. Hoy, esta parte que es modulación AM, y vamos a iniciar por acá. Ya, ya habíamos visto por ahí el concepto de modulación como un concepto súper genérico, ¿verdad? Lo que tiene que ver con poner la información sobre un medio portador. Y ahorita vamos a empezar por la modulación de amplitud. Y bueno, ahí la imagen ilustrativa. Entonces, bueno, algunas cositas, ya algunas en realidad habíamos conversado y por ahí se repasan algunos términos solo para tenerlos frescos, como por ejemplo, bueno, señal banda base, ¿verdad? Es la información de un espectro natural desde cero hasta una frecuencia máxima, ¿verdad? MDT. Entonces aquí muy importante información, ¿verdad? Eso es la información. Es muy usual que utilicemos una senoidal así simple para poder tener características medibles y poder hacer cálculos, ya que, digamos, dije, la información en realidad es una señal aleatoria, propia de un proceso estocástico, ¿verdad? Que es impredecible y demás, pero es muy difícil hacer cálculos con señales de este tipo. Digamos, una señal de ese tipo sería un trabajo sumamente laborioso y que al final de cuentas es muy específico porque solo sirve para esa señal y no nos permite comparar y demás con otros sistemas porque deberíamos usar sistemas o señales así. Entonces es muy usual que usemos señales senoidales de baja frecuencia como señales de banda base. Y es algo que vamos a estar haciendo. Entonces, usualmente utilizamos algo así como señal de mensaje, aunque, según la definición que habíamos visto de mensaje, esto no lleva información, ¿verdad? ¿Por qué no lleva información? Porque es una señal predecible, que no tiene variaciones en el tiempo, ¿verdad? Entonces, como es predecible, su información pues tiende a cero, pero sí nos permite hacer cálculos. Cálculos, sobre todo, que si le aplicamos la misma señal a diferentes sistemas, pues podemos hacer comparaciones. Y eso es la parte, digamos, relevante ahí. Luego, bueno, portadora, también habíamos hablado de portadora, señal portadora. Esta es la señal que modulamos, ¿verdad? En cuanto a vocabulario, yo tomo la señal moduladora, que es la señal en banda base, porque esta es la que modula a la portadora. Entonces, la señal a modular es la señal portadora, que es una señal senoidal, un continuous wave modulation, ¿verdad? La determinamos con CDT, eso porque es la portadora, en inglés carrier, ¿verdad? Esta es de mensaje, este, y esta es la señal portadora. Es una señal de mayor frecuencia, esta sí es una señal senoidal siempre, ¿verdad? Porque estamos en continuous wave modulation, de mayor frecuencia, usualmente, bueno, la señal de información, muchas veces decimos que tiene FM, frecuencia de mensaje, esta es F carrier, ¿verdad? Entonces la característica es que la señal del carrier es mucho mayor que la señal del mensaje, ¿verdad? Mucho mayor quiere decir unas 10 veces. Entonces usualmente eso es lo que manejamos. Usualmente vamos a usar una amplitud AC también, amplitud del carrier, ¿verdad? Y esa es la señal típica que vamos a utilizar, que es una señal inestable en el tiempo, frecuencia constante, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, repasando ahí la modulación, ¿verdad? Es el proceso
por medio del cual transferimos, ¿verdad? Un parámetro de la señal portadora, lo hacemos variar el parámetro, en este caso amplitud, porque estamos de amplitud modulada, ¿verdad? Lo hacemos variar de forma proporcional a la señal de información, básicamente. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Vean, bueno, todavía no vean porque no está en la demostración, pero recuerden que la modulación implica una traslación, o sea, un desplazamiento, mover componentes de frecuencia de la moduladora a frecuencias de la portadora. Y eso es algo que es fundamental, en lo cual vamos a tener que trabajar bastante para dejarlo bien claro, ¿verdad? De que hacemos una traslación. Entonces tenemos señales en banda base que movemos a las frecuencias de la portadora. Ujú. El ejemplo más sencillo de verlo es, por ejemplo, de la modulación de audio, emisoras de radio. Todo está en banda base, que son un rango audible de alrededor de 0 a 20 kilohertz. Bueno, de forma muy genérica, no es de 0, ¿verdad? Son como de 100 hertz a 19 y pico, pero actualmente se habla así como de 0 a 20. Todo está igual en banda base. Y movemos cada una de esas bandas bases, las movemos a, este, a la frecuencia moduladora. Entonces, ese es el caso típico, digamos, que utilizamos. Ok. Eh, entonces, una vez que modulamos la portadora con la información, tenemos la señal modulada, ¿verdad? A esta la vamos a llamar SDT, que es el Signal, tenemos ahí la señal como tal, que digamos, para el ejemplo que estábamos dando por ahí, este, en ese caso, tenemos un resultado como ese que se ve ahí en la imagen, ¿verdad? Donde yo tomo la señal y queda así. Vamos a ver el proceso un poquito mejor ahorita. Ahorita son imágenes en realidad ilustrativas, tenemos que ver los detalles acá, pero digamos, algo así se ve. Donde la señal modulada es la que está en rojo. Lo que está en azul se le llama una envolvente, que me dice por dónde va la amplitud. Entonces, eso, el envelope de la señal modulada, es simplemente una marca de por dónde va pasando la amplitud de la señal modulada. Y la demodulación, también a nivel de concepto, ¿verdad? Y es el proceso inverso. Así como yo modulo, este, también demodulo, que es recuperar el mensaje. Entonces, esos son conceptos que tienen que quedar ahí súper claros. Y nuevamente, la demodulación implica una traslación de las componentes de frecuencia en la portadora a las originales en banda baja, que es el proceso inverso. Entonces, ejemplo clarísimo, emisoras de radio, todo se origina en banda base, modulamos las frecuencias, que son las frecuencias que uno sintoniza en un radio, y cuando lo va a escuchar, ya en el radio propiamente, ¿verdad? Tiene que traerlo a banda base para poderlo escuchar. Lo que escuchamos es porque ya está en banda base, ¿verdad? Entonces todo se origina en banda base, se transmite en frecuencias superiores, que son frecuencias de portadora, las frecuencias en este ejemplo de emisoras de radio, y después lo llevamos a banda base para escucharlo. Ok, entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, y cuando tenemos portadora y moduladora, en lo que es modulación en amplitud, pues se ve de esta manera, que es lo que les decía hace un momento en la otra imagen, ¿verdad? Aquí no se marcó la envolvente es lo que viene por aquí. Pero ahí está, ¿verdad? Eso simplemente aquí se deja como se ve, ¿verdad? Luego tenemos modulaciones en fase también y modulaciones en frecuencia, que eso es lo que sí después, ¿verdad? Que no se va a evaluar en el primer parcial, por cierto, pero bueno, tenemos diferentes. Entonces, aquí simplemente vean el hecho de que yo puedo tener una misma portadora, una misma moduladora, y dependiendo de la técnica de modulación que utilice, modulo en amplitud y la señal se va a ver así,
modulo en fase y la señal se va a ver así, o modulo en frecuencia y la señal se va a ver así, con la misma portadora y con la misma información o moduladora, dependiendo de la técnica que yo utilice, tengo resultados diferentes, aun cuando estos dos se parecen bastante, están súper relacionados. De hecho, este tema ellos se ven como un solo tema casi. El que difiere más es el de amplitud. Ok, esto está ahí como para tener una ilustración. Ahora sí, empezamos a hablar de AM. Eh, Vamos a empezar, digamos, del método más sencillo. Esto se llama modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. Esto se llama DSBSC. En inglés es Double Side Band Suppressed Carrier. Esa es la descripción de las siglas. Vamos a utilizar esas siglas así en inglés, pues porque son las que las que se utilizan ampliamente, digamos, en algunos libros, perdón, en algunos libros a veces sí le dicen a uno que es doble banda lateral con portadora suprimida. Algunos libros lo ponen así, pero es lo menos, son como libros de España, realmente. Hay más literatura si uno encuentra así, ¿verdad? El double side band suppressed. Creo que anda por ahí la escritura de eso. Double sideband suppressed. Esto es lo que vamos a escribir. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Pues hacemos variar la amplitud de la portadora, ¿verdad? En forma proporcional a la información. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo tengo MDT, ¿verdad? MDT es información. Puede ser cualquier cosa. Ahorita no lo estamos detallando, simplemente decimos que es una función MDT. MDT puede ser la senoidal, puede ser lo que sea, ¿verdad? Pero simplemente pues, es información, ¿verdad? Este, eh, Después lo definiremos a las señales que queremos. CDT es el carrier, ¿verdad? El carrier siempre es igual, por eso sí lo podemos escribir aquí de la manera. Tiene una amplitud, la amplitud del carrier, un coseno, vean que es un coseno de omega t. Entonces, de ahí está, ¿verdad? Que omega es igual a 2πf. Es un omega de carrier, entonces omega sub c, f sub c. Eso es lo que vamos a tener ahí. Y básicamente eso es lo que tenemos. Entonces, ¿en qué consiste la modulación? La señal modulada, el signo de esta, SDT, es igual a multiplicar a MDT por la señal de esta cosa en medio. Una multiplicación simple en el tiempo, no hay nada raro, ¿verdad? Es simplemente una multiplicación de dos señales. Cuando hacemos esa multiplicación, bueno, aquí a nivel de diagramas, me iba a adelantar a una cosita. A nivel de diagrama, esto es un modulador de SBSC, ¿verdad? Entonces tenemos la señal en banda base, la portadora, está ahí, y la pasamos por un multiplicador. A nivel de bloques, es muy común que a ese multiplicador, el circuito que hace eso se le llama un mezclador o un mixer. Es muy común. Entonces, digamos, para nosotros, ese mixer va a ser igual a un multiplicador. ¿Mm? O sea, a nivel de bloques, creo que todo el mundo sabe que es un multiplicador, ¿verdad? Y simplemente que multiplique, tenemos a la salida la multiplicación, ¿verdad? Sería el ACE por el MDT, coseno pi f, y esa es la señal modulada en DSBSC. Ahorita, más adelante, vamos a ver el por qué se llama así. Pero bueno, eso a nivel de bloques, ¿verdad? Esto es un esquema básico, es muy importante, pues, tomarlo en cuenta, digamos, porque lo vamos a estar usando muchísimo y hay que entender. Entonces,
¿En qué consiste? Bueno, si yo tengo un mensaje de esta forma, ¿verdad? Esto es un ejemplo nada más. Si yo defino un mensaje como este que está aquí, que es una señal modulada, una señal senoidal, perdón, y la modulamos, ¿verdad? Esta señal, vean que es el mensaje, siempre que hablamos de mensaje, pues estamos hablando de la señal de información, del MDT. Con solo que me den el mensaje, yo ya puedo imaginarme cómo tiene que ser la portadora. ¿Por qué? Si yo sé que la frecuencia del carrier es mucho mayor que la frecuencia del mensaje. Vean que aquí ni siquiera se dibujó la portadora. Eso es porque ustedes tienen que saber cómo se ve la portadora. Simplemente hay que cumplir esta regla, ¿verdad? Que al final de cuentas, eso es esto, ¿verdad? 10 veces mayor. Y 10 veces se queda corto, digamos. Esto es como el criterio mínimo, pero en realidad eh, se usan frecuencias mucho mayores este, de portador. Entonces, cuando yo multiplico, ¿qué obtengo cuando yo hago la multiplicación? De hecho, veámoslo. No, este, ¿qué iba a hacer? Era abrir otra página. Veámoslo así. Ah, a ver, si yo tengo mi señal, vamos a, vamos a dibujar. Esto es sumamente sencillo, pero es esclarecedor y ayuda mucho para entender estos procesos. En el tiempo, son gráficas en el tiempo, inicialmente esto nos pasa la misma frecuencia, y tenemos a M de T, M de T, C de T y S de T. Yo quiero entender bien cómo se ve eso. Entonces supongamos que yo tengo un M de T, ¿verdad? Que es una señal de baja frecuencia, una cosa así. Esa que está horrible, pero tengan imaginación. Eh, que tiene pues una amplitud de ahí determinada, ¿verdad? Supongamos que tiene una amplitud, bueno, muchas veces se le habla AM. Tenemos a CDT que va a tener, o que es una señal que tiene una amplitud, voy a marcarla primero para que me quede más o menos uniforme, ¿verdad? Esto vendría aquí, ¿verdad? Y obviamente aquí abajo, pues va a ser menos AM. Esto sería AC y aquí vendría menos AC. Entonces, esta señal, lo que sí hay que tener muy claro es que es una señal de más alta frecuencia que la otra, ¿verdad? Aquí no lo estoy haciendo pues como medido, nada más que se note, digamos, que es de mayor frecuencia que la anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago la multiplicación? Aquí es importante ver qué es lo que ocurre. Voy a remarcar un par de aspectos que son importantes a entender. Dividamos esto en sección, una sección primero, y supongamos que vamos a hacer la multiplicación en el semiciclo positivo, hasta aquí. Voy a marcar aquí una línea hacia abajo. Quedémonos en el semiciclo positivo. ¿Ok? Entonces, nosotros escribimos. Cuando yo hago la multiplicación, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, obviamente, si hacemos la multiplicación punto por punto, se nos va la vida ahí. ¿Qué es lo que uno tiene que entender? Bueno, cuando yo voy multiplicando la portadora con la señal de información que se da, yo voy multiplicando y yo sé que cuando el máximo, ¿verdad? Las crestas de onda se multiplican por la otra que está ahí, pues yo lo que obtengo es un producto de las dos, ¿verdad? AC por AM. Supongamos por un momento, solo por un momento, que AC fuera igual a 1. ¿Qué pasaría si AC, o sea, si la amplitud de la portadora fuese 1? Si la amplitud de la portadora fuese 1, todas estas estarían multiplicando 1 por el valor que tiene esta onda. 1 por esto, 1 por esto, 1 por esto.
Ujú. Si yo hago eso, el resultado de 1, si A fuese 1, ¿verdad? Por los valores de la información, van adquiriendo los valores de la información, adquirirían los valores de la onda MDT. Entonces, ahí me doy cuenta que si fuese 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo obtendría? Exactamente estos valores. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando yo multiplico 1 por este punto AM? Lo que obtengo es AM, ¿verdad? Y si equivaliera a M medios, sería M medios, etcétera. Entonces, la forma que va a ir tomando la señal modulada en lo que se llama su envolvente, que son los puntos por donde pasan las crestas de la señal modulada, tiene exactamente la misma forma de la señal de información. Entonces, yo, yo puedo pensar que esa onda se va a ver algo así, ¿verdad? Se va a ver algo así. Igual que es idéntico. Viendo esos valores, en realidad los valores de multiplicación. Y luego cuando multiplico menos 1, ¿verdad? Porque de aquí abajo sería menos AC menos 1. Menos 1 por estos valores es lo mismo pero invertido, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces hacia abajo obtendría la misma forma. Exactamente la misma forma. Eso que está ahí es lo que les digo, que esto se le llama la envolvente, porque es lo que me marca, digamos, lo que envuelve la señal esta. Y entonces, sin tratar de hacerle mucha precisión al dibujo, yo ahí lo que tengo es la onda modulada, que se ve algo así, ¿verdad? En ese semiciclo positivo. En alta frecuencia, como les digo, no lo hice ahí con ninguna precisión, nada más que se ve así de medio. Ahora, vámonos a la siguiente sección. Recuerden, si tienen preguntas, háganlas en cualquier momento. ¿Cuál es la siguiente sección o el siguiente paso? El semiciclo negativo de la señal de información. Cuando yo tengo ese semiciclo negativo, bueno, perdón, tal vez para solo cerrar aquí, eso es cuando eso vale 1, ¿verdad? Entonces esto valdría AM si fuera así. Si no es 1, ¿verdad? Y lo que tengo es AC por AM, la multiplicación. La magnitud va a ser AC por AM, ¿verdad? Si AC fuera 1, pues me queda AM. Lo que pasa es que es más fácil imaginárselo cuando es 1. Ahora, vean lo que ocurre en el siguiente caso. En el siguiente caso, ¿qué tenemos? La señal esta MDT se vuelve negativa, ¿verdad? La información. Entonces, cuando yo multiplico 1 por menos, me da menos. Entonces, yo me encuentro con que esta envolvente que venía aquí por arriba, ¿verdad? Ahora, eh, cuando yo multiplico 1 por menos, esta viene y toma por aquí abajo. Toma valores negativos. Siempre en mis dibujos a mano, el semiciclo negativo me queda más ancho que el positivo. Se viene por ahí. Aquí tal vez yo equivoqué, tenía que dibujar este con otro color para hacer ver la diferencia, porque son amplitudes diferentes. De hecho, voy a dibujar ese en blanco. En blanco este es este de aquí, ¿verdad? Ahora, este siguió para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Vean que es como la multiplicación original. Cuando yo multiplico la m de t por 1, sigo la línea en celeste. Esta de acá. Que aquí va por arriba y aquí va por abajo, porque sigue exactamente esta forma. La que está en blanco es como los valores por menos 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo multiplico este menos los valores negativos de m de t por los menos 1 de acá, ¿qué me va a dar? Menos por menos da más. Entonces se va a ir por arriba. La multiplicación ahí se va a ir por arriba. Entonces vean que estoy marcando la diferencia entre la envolvente de los valores de la señal por los unos de acá y la envolvente de los valores de la señal por los menos unos. Que es lo que está blanco. Y ocurre algo importante. ¿Qué es lo que ocurre que es relevante de ver? En este punto, ahí
hay un cruce por cero, ¿verdad? O una inversión de signo. Ujú. Es una inversión de signo. O sea, pasa de positivo a negativo la señal que me describe la onda. Entonces, cuando viene esto aquí, yo tengo esta señal que viene aquí, y al invertirse de signo, en ese punto hay un cambio de 180 grados. Ujú. Esos 180 grados hacen que la señal, yo pues la terminé aquí muy al propio, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, al cambiar de signo, empieza en la fase a 180 grados, en fase contraria. Viene por acá, ¿verdad? Y, donde la termino, a terminarla igual que la otra. Llega aquí, ¿verdad? Esa inversión de signo se puede ver como una inversión de fase. Es una fase totalmente contraria. Ujú. Lo que tenemos ahí es una inversión de fase, lo que vamos a tener ahí. Esa inversión de signo implica una inversión de fase de 180 grados. Que luego, pues también esa inversión me parece, bueno, me parece no, aparece más bien aquí, ¿verdad? Tengo otra inversión de 180 grados. Eso va a implicar que la envolvente en azul va aquí por arriba también, ¿verdad? Y la envolvente en blanco va aquí. Y entonces aquí tenemos otra inversión de signo, ¿verdad? De fase, que ocurre por acá, ¿verdad? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero recobrar la señal original, en el momento en que yo la quiero obtener, tengo que estar muy al tanto de esas inversiones de signo. Tengo que verlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión a la hora de recuperar la información, ¿verdad? Tengo que ver que la información viene por aquí y sigue por abajo. Y eso lo hago viendo esas inversiones de signo. Más adelante vamos a ver eso, cómo se detecta. Esa es una característica básica del DSB SC, ¿ok? Y tiene esas inversiones de fase que hay que estar bien. Entonces, esta característica es sumamente importante tomarla en cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre aquí. De hecho, en este dibujillo, aquí se ven que hay una discontinuidad, ¿la ven aquí? Esa discontinuidad que se ve en esos puntos, esa discontinuidad que está ahí, son las inversiones de fase. Ujú. Que hay que estar atento. ¿Por qué hay que estar atento a ellas? Bueno, porque lo que les decía hace un momento, cuando uno recibe la onda, pues uno no está recibiendo una indicación clara de por dónde viene el mensaje, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar atento a que por aquí viene la señal y que aquí tiene que hacer un cruce y tiene que seguir por abajo. Porque precisamente, pues uno podría seguir por otro lado, ¿verdad? Podría quedarse solo en la parte positiva o así. En cambio, aquí va de esta forma, ¿verdad? Hay que saber que no estamos agarrando por arriba. Y esto es importante. ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Listo, eso ahí. Eh, y bueno, la modulación de amplitud de cualquier tipo también se le conoce como modulación lineal. Eso es un asunto de vocabulario. Lo menciono aquí para que sepan que las modulaciones AM son modulaciones lineales. Sin embargo, después vamos a ver por qué se llama modulación lineal. Ahorita no vale la pena, digamos, entrar en ese detalle. Eso lo vamos a entender muy claro en realidad cuando lo comparemos con FM. Un asunto de vocabulario, para que lo sepan. Hay libros, sobre todo libros viejos, que a veces no dicen modulación AM, sino que dicen modulación lineal. O sea, el tema se llama modulación lineal y hay modulación no lineal, que es la modulación de frecuencia. Entonces, ahorita sí lo vamos a ver, pero ahorita no vamos a entrar ahí. Ok,
Este, ahora, es importantísimo, digamos, ya vimos qué es lo que ocurre a nivel del tiempo, ¿verdad? A nivel del tiempo, este, de lo que ocurre es, esa modulación, esos cambios, ¿verdad? Que ustedes sepan hacer un diagramita de estos es importantísimo, ¿verdad? Que les dan una figura y que se vea así, ¿verdad? Y saberla dibujar adecuadamente es importante. A veces los diagramas no son tan simétricos por ahí, ¿verdad? Tal vez nada más así, muy rápidamente, este, así, sin dibujar el detalle, simplemente, y solo dibujando información y portadora. De igual manera, esto es tiempo, ¿verdad? Y yo quiero ver MDT y SDT. Entonces, si por ejemplo la señal no es simétrica, digamos, ejemplos clásicos son señales triangulares, pero podríamos tener una señal triangular que se ve así. Ujú. Por, por decir algo, ¿verdad? Una señal de ese tipo. Entonces, si yo quiero verla, voy a marcar ahí parte de las referencias, digamos. Estas son las referencias solo para saber dónde se dan esos cambios, para dibujar la, la modulada, ¿verdad? A ver dónde ocurren los cambios. Entonces, una señal de este tipo, modulada, pues va a llevar una envolvente. Ujú. Que la envolvente, pues es igual que esto, ¿verdad? Entonces, claro, yo tengo que replicar. Aquí la envolvente se va a ver así. Eh, sí, y más o menos algo así, y algo así, y algo así, por ahí. Esa sería la envolvente, digamos, positiva, ¿verdad? La envolvente negativa sería lo contrario, sería una señal que viene algo así, y vean que entonces aquí se vería algo así. Ahí, esto está muy a mano, digamos, pero más o menos, tener una idea cómo se vería. Entonces sería algo así. Entonces a la hora que yo dibujo la señal de información, la señal modulada, perdón, sería una señal, la línea, sería una señal que se vería algo así. Con inversiones de fase aquí, ¿verdad? Cada vez que hay un cruce por cero, se vería algo así. Ujú. Más o menos, ¿verdad? Marcando esos puntos, ¿verdad? De inversión de fase que se dan ahí. Entonces vean que ahí ya no queda tan simétrica como la anterior. Nada más quería darles ese contexto ahí. Y ustedes tienen que saber dibujar algo así, ¿verdad? Para una DSB ST. Entonces eso para que lo tengan claro, ¿verdad? Que lo sepan dibujar o que lo sepan reconocer, ¿verdad? Entonces eso. Y eso es lo que tenemos en el tiempo. Ok, a partir de eso, pues también es importante, conociendo cómo se ve esta señal, la señal modulada, qué es lo que pasa en frecuencia. Tenemos una multiplicación en el tiempo, que a nivel de frecuencia ya sabemos qué significa, ¿verdad? Multiplicación en el tiempo implica una convolución en frecuencia. Supongamos que tenemos una señal de información, MDT. La transformada de Fourier sería MDF, ¿verdad? Eso ustedes ya lo conocen. MDF sería la transformada de Fourier de M de T. Ujú. Vamos a suponer, como es información, vamos a suponer un espectro banda base cualquiera. Esto es una suposición, una forma ahí, suponiendo un espectro bilateral con un ancho de banda W, ¿verdad? Porque el ancho de banda va desde cero hasta W. Entonces, suponiendo que va desde cero hasta W, pero como es bilateral, ¿verdad? Desde menos W hasta W, de la señal MDF. Es una forma genérica, simplemente, ¿verdad? Eso es porque la información
y los espectros son variantes y demás, entonces bien, tenemos eso. La portadora, como tal, ¿verdad? AC, coseno. Esto es un coseno, esto sí podemos hablar de esta de manera muy precisa, pues que siempre es así. Y el espectro es muy conocido, ¿verdad? ¿Cómo es la transformada de eso? Un par de señales delta, ¿verdad? Entonces, CDF, que sería la transformada de Fourier de CDT, es igual a AC medios delta F de más menos FC. Así es como se ve. Si la hiciéramos como un C de omega, quedaría como un 2pi, no, como un pi, perdón, porque se multiplica por 2pi para hacer la conversión, ¿verdad? Entonces me queda como pi AC delta de omega más menos omega C. Entonces buscan las tablas de transformadas, tenemos esos dos casos. Había una diapositiva que lo vimos al inicio en introducción, cómo pasar de omegas a F, ¿verdad? Entonces la diferencia es multiplicar por 2pi. Cuando yo multiplico este de aquí por 2pi, se cancelan los dos y me queda un pi, ¿verdad? Y si fuera al revés, es dividir entre 2. Este, bueno, pero aquí en F. Recuerden que tienen que poder trabajar en Hertz, radianes por segundo. Entonces, eso pues se va a ver así en términos de Hertz. Entonces vamos a tener que están aquí en menos FC, la función delta de una altura a C menos. ¿Ok? Esa es la transformación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En frecuencia, una convolución de esto, ¿verdad? Convolucionado con esto. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, recordamos el método de convolución, es tomar esta señal, invertirla, como es un espectro bilateral, siempre va a ser simétrico, entonces aquí me queda la misma forma, lo traemos a menos infinito y empezamos a multiplicar por eso, por el delta. Una de las propiedades de estas convoluciones con delta es que me queda una réplica exacta de esta, ¿verdad? En estos valores que están aquí. O sea, yo me traigo esta señal, la traigo y me va a quedar aquí en menos FC, centrado la forma esta y aquí también. Básicamente eso es lo que tenemos. Entonces, la señal modulada en el tiempo, ¿verdad? Se va a ver como en frecuencia de esta manera. Esta es la propiedad, ¿verdad? Eso es del curso de modelos. Este, o señales de sistema y vamos a tener que es igual a AC medios por la señal MDF, es esto, trasladada en FC. Aquí lo puse separado, aquí lo pongo juntos. Nota, una u otra manera, las dos vendan a ver ambos casos. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y entonces, a nivel propiamente de espectro, esto es lo que vamos a tener, ¿verdad? Hacemos la convolución, nos traemos la señal, menos infinito, la traemos, vamos convolucionando y nos queda la réplica aquí y la réplica. ¿Ok? Uh, de la multiplicación, pues nos queda AC medios, ¿verdad? Vean que la altura de la señal de información es M en frecuencia cero, o sea, M de cero. M de cero, frecuencia cero. Eso es lo que quiere decir es M en frecuencia igual cero. Al final de cuentas, eso es lo que quiere decir eso, M de cero. Entonces, M de cero es un valor, el valor que tiene cero, entonces me queda M de cero por un medio de AC medios, un medio de AC, perdón. Ese es el valor máximo que vamos a tener ahí. Vamos a tener réplicas del espectro en frecuencias positivas y negativas, ¿verdad? En FC y en menos FC, por el trabajo bilateral. Si estuviéramos unilateral, tendríamos solo la parte positiva con un valor de ACM de cero, ¿verdad? Que es dos veces eso. Y con un ancho de banda dos veces omega. Vean que la señal original tiene un ancho de banda igual, no es omega, es W. ¿Cuál es el ancho de banda aquí? El ancho de banda es igual a 2W. Esa es una característica fundamental de la modulación AM, que tenemos dos veces el ancho de banda. Básicamente eso es lo que tenemos. Ahora,
Bueno, supongamos terminamos. Acá se habla de que entonces aparece la representación en frecuencias positivas y negativas. A esto se le llama banda lateral, eso que está ahí, banda lateral. Solo que ahora me aparece una en mayores frecuencias, por lo tanto se le llama banda lateral superior. En inglés, upper side band. La banda lateral superior, que está ahí. Esas son las frecuencias mayores. Ese triangulito que aparece ahí es el upper side band. Y aparece una réplica de las frecuencias abajo de la portadora. Eso se llama el lower side band, banda lateral inferior, lower side band. Eso es la banda lateral inferior, con el doble de frecuencias que están ahí. Entonces vean que aparece en la modulación, aparece banda lateral superior y banda lateral inferior, ¿verdad? Aparece una doble banda lateral. De ahí el nombre, doble banda lateral. Todavía no llegamos al de portadora suprimida. Bueno, ya casi estamos ahí. Pero doble banda lateral. Uh -huh. Y tiene la característica de que el ancho de banda de la señal modulada es el doble de la banda base. Por eso es doble banda lateral, ¿verdad? Y eso es una característica que no nos podemos quitar, que es propia del método. Y bueno, la energía se distribuye en las bandas laterales. Y tenía un error en la transición, ya no sé qué tengo que conseguir cambiarlo, ¿verdad? Que esto era en el tiempo, esto es lo que pasa. Y la energía se distribuye en las bandas laterales, ¿verdad? O sea, la energía de la señal como tal, ¿verdad? Este, que, que es la señal en banda base, ¿uh? Que es la señal en banda base, que es esta, ¿verdad? En la vida real solo existía aquí, de 0 a W. Ahora, toda la energía existe desde Fc menos W, que es este valor que está aquí, ¿verdad? Este punto de aquí es Fc menos W. Y este punto de acá es Fc más W, ¿verdad? Entonces, ahora toda la energía está distribuida aquí. Por eso baja la amplitud, ¿verdad? Por eso la amplitud cambia, porque es toda la misma energía distribuida ahí. Y aparece eso. Esto es lo que aparece en la vida real. Y en la vida real tengo que reservar el doble del ancho de banda para la transmisión respecto a la banda. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No hay duda. Okay. Bueno, entonces son las 8:25. Hagamos la pausita, la clásica pausita. Y seguimos, seguimos en un momento trabajando en este tema de AM. Entonces, hagamos la pausa. 8:25, ahí 8:32, entonces como 7 minutos. Y ya casi. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿No? Entonces, continuamos con lo que es modulación. Les decía, pues, que lo que tenemos es este esquema, ¿verdad? Es, es importantísimo a nivel de modulación que ustedes se sepan mover tanto en la relación en el tiempo como en frecuencia, especialmente en AM, en FM pierde, y en PM pierde un poquito el interés en el tiempo, no del todo, pero es más importante en AM. Entonces, saber qué ocurre es relevante. Y
y dentro del comportamiento en el tiempo y en frecuencia es más importante lo que ocurre en frecuencia. Entonces es importantísimo que tengan muy claro qué es lo que ocurre a nivel de modulación en frecuencia, esta traslación de frecuencias. Vean que dentro de las definiciones básicas se hablaba de eso, una traslación en frecuencia. La señal tenía componentes de frecuencia de 0 a W, ahora tiene componentes de frecuencia que van desde fc menos W hasta fc más W. Esa es la traslación en frecuencia. Si yo tengo un movimiento en frecuencias, yo dibujara en frecuencias, digamos, lo que yo tenía, pues yo tenía inicialmente esta señal y después la trasladé aquí, centrada en FC, ¿verdad? Entonces hay un movimiento, una traslación de las componentes en banda base que se trasladan a la señal que yo quiero. ¿Y de qué depende ese valor? ¿A dónde yo lo llevo? Depende totalmente de la frecuencia de la portadora. A la frecuencia que yo quiera, yo pongo la información. Y esa es la parte relevante, por eso es que usando nuevamente el ejemplo de emisoras de radio, la información, todo siendo informaciones de audio, no chocan. ¿Por qué? Porque yo elijo a qué frecuencias, en qué frecuencias pongo la información, ¿verdad? Entonces eso ahí es muy, muy relevante. ¿Ok? Y tal vez, bueno, solo para terminar con el asunto de los nombres, eh, aquí tenemos, ya sabemos por qué se llama doble banda lateral, porque aparecen las dos bandas laterales, ¿verdad? Aparece una por acá y otra por acá. Y se llama de portadora suprimida, suppressed carrier, porque la portadora en frecuencia se ve así como la función delta. Cuando yo modulo, en la señal modulada, yo no tengo una indicación explícita de cómo se ve la portadora. O sea, yo sé el espectro. Claro, uno podría decir, pero es muy sencillo, es lo que está justamente ahí en el medio, ¿verdad? Eh, o sea, lo que está en el medio me define la frecuencia de portadora. Sí, en un dibujo tan claro como este, ¿verdad? Con una forma geométricamente tan sencilla como esta. Pero los espectros en la vida real no se ven así, ¿verdad? Un espectro de información real es un espectro variante que se ven, que cambian, ¿verdad? Bueno, es simétrico, tal vez lo que hay que decir, pero digamos, que señor, la voz no tiene componente CD, entonces aquí se ve en cero. Entonces, en un momento dado se puede ver como así, por decir algo. Entonces, el otro va a ser simétrico, digamos que eso es simétrico, ¿verdad? Y se ve así. Pero en otro momento, el espectro de repente puede cambiar, ¿verdad? Y se puede ver así. Entonces, después vamos a tener un espectro que sea así y está variando constantemente. Entonces, ya cuando tengo la onda modulada, esos espectros están apareciendo ahí en el valor de la frecuencia modulada y yo no sé, no tengo certeza de dónde está la portadora, ¿verdad? Yo sé a la frecuencia que lo envié, que es la frecuencia media, pero no tengo una indicación explícita de dónde está la portadora. Este delta no aparece, que después vamos a ver contraposición con otros métodos que se aparece, pero aquí yo no tengo explícitamente, no sé dónde está la portadora. Hay métodos que yo la podría deducir, la podría ver y demás, pero no lo veo, ¿verdad? Entonces, por eso son los nombres. Doble banda lateral, portadora, suprimida. Eso es importante que lo entiendan adecuadamente y que entiendan adecuadamente los conceptos que tenemos. Ujú. Lo cual es importantísimo, ¿verdad? Que entiendan claramente eso. Recuerden que los exámenes siempre tienen preguntas teóricas, siempre hay preguntas por ahí de mera teoría, por así decirlo, y entonces es importante que ustedes tengan claros los conceptos. En estos días estuvimos haciendo exámenes de suficiencia, que bueno, por efectos pandemia, digamos, ahorita pues se hacen igual, ¿verdad? Se hacen por Zoom y es como hacer más que todo preguntas, como exámenes orales. Y una cosa que uno se da cuenta es que
muchas veces no se domina el concepto, ¿verdad? Tal vez el estudiante se concentra en querer resolver solo problemas, ¿verdad? Entonces es esa cosa como de, uy, sí, yo tengo que ver cómo se resuelve, cuál es la fórmula que tengo que utilizar y cómo voy a trabajar eso, pero pierde de lado el concepto, ¿verdad? Y se le olvidan este tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué se llama banda lateral superior, ¿verdad? Porque es doble banda lateral, perdón. ¿Cuál es la superior? ¿Cuál es la inferior? ¿Cuál es la portadora suprimida? ¿Qué es lo que pasa en frecuencia? Eso a uno le da mucha comprensión para entender incluso las formas. Entonces, sí, no olviden esos detalles. Ténganlo en cuenta. Ok, el caso que acabamos de describir es el caso, digamos, genérico, digamos, de modulación, pero que como la señal de información es tan variante en el tiempo, no me permite hacer muchos cálculos numéricos. ¿Por qué? Porque la señal de información simplemente es variante. Ahorita acabamos de ver, dijimos, una MDT cualquiera, eh, está bien, digamos, con un espectro, dijimos, un espectro cualquiera, pero nada más le pusimos un valor ahí. Y es difícil hacer cálculos con valores más específicos. Entonces, en lugar de utilizar esto, es muy común que utilicemos lo que se llama un tono. Ujú. ¿Qué es un tono? Bueno, un tono se le llama simplemente una señal senoidal, ¿verdad? Yo tomo una señal, entonces tengo una señal senoidal, ujú, tengo una señal senoidal y esto es un tono. Cuando es una señal de una frecuencia definida, ¿verdad? Eso se llama un tono y es una señal que no varía, ¿verdad? Simplemente eso es un tono. Entonces, se utiliza mucho como referencia porque después, cuando veamos otros métodos de modulación, también los modulamos con tono y podemos comparar, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos una referencia muy clara y decimos, claro, y yo tengo un tono de tanta frecuencia, de tanta amplitud, se lo aplico a diferentes sistemas y tengo diferentes resultados. Entonces eso es relevante. Entonces es muy común que hagamos eso. Entonces vamos a ver el caso de una modulación con tono de SBSC para entender, digamos, qué es lo que. Entonces vamos a suponer que el tono, la señal de información MDT es igual la amplitud AM de coseno 2 pi FM, ¿verdad? Frecuencia de la señal de información modulada. Mensaje, ahí todo bien. Eh, ¿Cómo se ve el espectro de esa señal? Se ve así, es la misma modulada que vimos hace rato, solo que es una señal de más baja frecuencia, ¿verdad? Entonces, queda AM medios por el delta de F más menos FM, ¿verdad? Nada del otro mundo. ¿Cómo se ve la portadora? La portadora es de más alta frecuencia, tiene que cumplirse, FC tiene que ser mucho mayor que FM, ya lo había dicho yo. Como la portadora en frecuencia, pues se va a ver así, ¿verdad? Es el mismo caso, nada más que más separadas, ¿verdad? Por la característica que hablábamos de que FC tiene que ser mayor que FM. Ujú. Básicamente eso es lo que tenemos. Entonces, cuando modulamos, bueno, está bien. En el tiempo ya sabemos qué es lo que pasa, fue el ejercicio que hicimos antes, ¿verdad? SDT, ¿qué va a hacer? Bueno, y SDT va a ser la multiplicación de las amplitudes, ¿verdad? Valores pico, a M a C, y coseno por coseno, ¿verdad? FM, por eso. Multiplicación en el tiempo, convolución en frecuencia, eh, se hace la convolución y bueno, también es eso, ¿verdad? Se ve. Yo agarro esta señal, la convolución, la traigo desde menos infinito, ¿verdad? Y recuerden que aquí la clave es siempre el hecho de que lo que estaba aquí en cero, de la señal que estoy desplazando, queda en FC. Entonces, claro, cuando yo vengo aquí, yo digo, sí, es que aquí tengo menos FC, entonces eso que estaba en cero, acá, va a quedar ahí en FC. Entonces, ¿cómo queda la señal? Queda aquí y queda aquí, ¿verdad? Este va a ser un valor de menos FC más FM y este va a ser un valor de menos FC menos FM. Ujú.
Y al otro lado, pues pasa lo mismo, nada más que con efecto positivo, ¿verdad? Y vamos a tener eso que está ahí. Esa es la modulación. Entonces, simplemente tenemos esto, ¿verdad? Vean que la señal en frecuencia, entonces va a ser AM a C cuartos, ¿verdad? ¿Por qué cuartos? Porque de cada coseno sale un, bueno, depende de cómo uno lo vea, ¿verdad? Hay muchas maneras de verlo. Tal vez lo más fácil es aplicar una identidad trigonométrica, convertir coseno por coseno, ¿verdad? Entonces me queda un medio del coseno de A más B más un medio del coseno de A menos B. Entonces, a cada una le aplico una transformada y entonces me queda otro medio propio de la transformada. Entonces, un medio por medio es un cuarto, que es lo que queda aquí. Sacan a factor común y me quedan los deltas en FC más FM y FC menos FM, ¿verdad? Con el más menos, ¿verdad? Entonces, me da esto que está aquí. Me queda la señal, vean aquí, está centrada en menos FC y centrada en FC y aparecen los dos deltas, ¿verdad? Con estas amplitudes. Esto es del curso de señales y sistemas y es importantísimo que sí sepan llegar a estas dos cosas, ¿verdad? Aquí no lo vemos con todo el detalle, se supone que algo que saben, pero se los digo que tienen que tenerlo bien claro. Si por A o por B hay algo que no anda muy claro, y eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Esto con un tono, uh-huh, con un tono. Y así es como se ve la señal con un tono. Después vamos a poder comparar con otras señales también cuando hagamos modulaciones con tono y ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Ok. Entonces, avanzamos por ahí. Eh, ok. Bien. Ahora, bueno, esto yo ya lo había llevado anteriormente, ¿verdad? La frecuencia en hertz, en radianes por segundo, ¿verdad? Y eso es el de pasillo. Esta diapositiva como tal me la había llevado, la dejé aquí también, pero ya esto lo habíamos visto cuando vimos los conceptos, de que para pasar de una a otra, ¿verdad? Hay que hacer una multiplicación o una división entre 2pi, ¿verdad? Entonces, el 2pi es lo que hace la diferencia entre manejar un eje en omega o un eje en hertz. Uh-huh. Entonces, simplemente, ¿verdad? Cuando yo paso de omega a hertz, lo que tengo que hacer es dividir entre 2pi. Cuando paso de hertz a omega, tengo que multiplicar por 2. Eso ese, ese detalle. Ok, ahora, ya vimos el método, ¿verdad? El método, ya lo, ya lo vimos, ya lo trabajamos, lo tenemos claro, ¿verdad? Pero hay un detalle con DSBSC. Como siempre, no todo es perfecto, ¿verdad? Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Uy, perdón. Resulta que, como ya lo indiqué, cuando la moduladora cambia de signo, ¿verdad? Que era como el caso que les decía, si fuera triangular, cuando cambia de signo, ¿verdad? Es el punto que cuando esto cambia de signo, ¿verdad? En la información también va a cambiar de signo en la señal modulada. Y a eso, ahí ocurre algo que se llama sobremodulación, que es precisamente ese cambio de signo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la señal de información, ven que aquí es de otra forma cualquiera, va bajando ahí. Entonces, aquí, eso va a hacer que la señal portadora tenga una inversión de fase. En inglés, eso es un phase reversal, ¿verdad? Que cambia de fase ahí. Ahí también, muy claramente, exageradamente, digamos, marcado, para que quede claro. Cuando yo tengo esos phase reversals, hay que reconocerlos. O sea, cuando yo estoy obteniendo la información, tengo que darme cuenta que eso existe para saber que la señal de información es esta envolvente de arriba y cuando se da una inversión de fase, tengo que irme por la envolvente de abajo. Y cuando se da otro cambio, por la envolvente de arriba. Eso me va indicando.
Y eso es un problema a la hora de demodular, porque el demodulador tiene que detectar esos cambios de fase, ¿verdad? Y pues sí, eso pone un poco difícil el asunto, pone un poco difícil. Ustedes ya sabrán, ¿verdad? Sistemas electrónicos, si yo me pongo a detectar, entre más cositas me pongo a detectar, se me complica el sistema, ¿verdad? Y tengo que detectar esos cambios, de lo cual se hace, me pone una dificultad. Este, Ahora, si no se da la sobremodulación, es posible recuperar la señal con una cosa que se llama un detector de envolvente. Un detector de envolvente es un circuito que todavía no hemos visto, pero es un circuito que no se complica las cosas, porque el detector de envolvente es un circuito que solo detecta la envolvente, que es la envolvente positiva, nada más. O sea, un detector de envolvente vendría por acá, llegaría aquí y se iría por arriba. Eso es lo que haría el detector de envolvente, ¿verdad? El detector de envolvente vendría por acá, toma esta señal y solo se iría por arriba, sin ponerle atención a las inversiones de fase. Y eso sí es fácil. Resulta que eso es más fácil. Bueno, y más o menos, ¿verdad? Ustedes, aunque no tengan experiencia, pueden imaginarse un poco cómo sería este asunto. De que si yo les digo, construyan un circuito que solo detecte o que se deje solo las, la envolvente positiva, ¿verdad? Es más fácil que un circuito que tenga que detectar la envolvente positiva y que en los cambios de fase se vaya por la negativa, ¿verdad? De hecho, yo creo que es bastante fácil imaginarse que el circuito detector de envolvente con un filtro RC uno lo logra, ¿verdad? Porque si ustedes le ponen un capacitor y una resistencia, uh-huh, a la salida, si aquí le aplican la señal esta SDT, ¿qué le va a pasar al capacitor? El capacitor se va a cargar aquí y se va a ir descargando. Obviamente hay un rizo ahí, ¿verdad? Pero más o menos, ¿verdad? Si uno maneja ese rizo, obtiene razonablemente la forma de onda. Si es el capacitor más grande, pues ahí lo va variando y bueno, ahí uno puede jugar con eso. Pero es relativamente más sencillo. Eso. En cambio, detectar la fase negativa se complica, ¿verdad? Se vuelve complicado. Y resulta que es inherente al DSBSC tener inversiones de fase. O sea, si la señal es esta, yo voy a tener inversiones de fase. No hay quite, ¿verdad? Y esta es la señal, ¿verdad? Y eso es inherente al DSBSC. DSBSC tiene la ventaja que es un circuito relativamente sencillo de generar, es bastante sencillo, pero la demodulación se las trae. Se vuelve un poco más complicado. Uh, como todo, ¿verdad? Ahora, si hubiese que arreglar ese problema, ¿qué se les ocurre a ustedes que podría hacer uno para evitar tener estas preguntas para ustedes? ¿Qué podríamos hacer para evitar tener inversiones de fase? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Específicamente, ¿qué le podemos hacer a la información? ¿Qué tratamiento previo antes de modular le podemos hacer a la información para no tener inversiones de fase? ¿Qué se les podría ocurrir? Podría ser como ponerle un offset. Correcto, ponerle un offset. Gracias. Le podríamos poner un offset, ¿verdad? ¿Un offset de cuánto? Bueno, y lo suficiente para nunca tener cruces por cero. Y ese es el punto, ¿verdad? Si yo logro subir esta señal de manera que nunca toque el cero, que nunca cruce por cero, nunca voy a tener inversiones de fase, ¿verdad? En el momento en que yo tenga mi señal de información y yo logro
que sea la que sea, ¿verdad? Nunca cruce por cero, me evito las inversiones de fase. Y eso facilitaría muchísimo, ¿verdad? El proceso después de modulación, por lo que les decía. Y precisamente ponerle un offset. O sea, si yo tenía mi señal de información, entonces ahora va a ser MDT más un valor CD, ¿verdad? Más un offset. La subo, la señal. Al hacer eso, cambian algunas cosas, sí cambian. Y eso me ayudaría, ¿verdad? Entonces eso como para que lo visualicen. Y que veamos cuál es el problema, ¿verdad? Pero cuando hacemos esto ya pasamos de método, digamos, es otro método y ahorita tal vez nos dé chance por lo menos de iniciarlo. Pero entonces, lo que quiero es que tengan muy claro el problema que tenemos, ¿verdad? Y tenemos que detectar los cambios de fase. Y de una vez ya vimos cómo lo podríamos arreglar eventualmente. Pero quedémonos en DSBSC, porque DSBSC es así y eso es inherente a él. Cuando hacemos esto, después veremos, eso nos trae otras, nos lleva a otro método en realidad y hay otras consecuencias, por así decirlo. Pero ¿qué pasa en un método totalmente de SBSC? O sea, ¿qué pasa cuando yo lo quiero demodular? La demodulación también se le llama detección, en términos generales, y se deben detectar los cambios de fase, ¿verdad? Porque vean que es un demodulador DSBSC. El que sea difícil no quiere decir que no se pueda hacer, ¿verdad? Nada más que es más complicado. Entonces, vamos a ver eso. En general, la demodulación también se le llama detección, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo hacemos? Bueno, matemáticamente consiste en multiplicar la señal modulada por la portadora. O sea, yo simplemente agarro la señal modulada y para demodular la multiplico otra vez por la portadora. Parece muy fácil. Entonces, ¿qué es agarrar S de t y multiplicarlo otra vez por el coseno. ¿Por qué? Vean lo que ocurre ahí. Cuando yo tengo eso, me queda m de t por AC, ¿verdad? Vean que lo multiplica por el coseno sin la amplitud, solo el coseno. Entonces me queda un cos cuadrado de 2pi FC. Aplico identidad trigonométrica que dice que un coseno cuadrado de, como es el mismo argumento, ¿verdad? De A es igual a un medio de 1 más coseno de 2A, entonces sería de 1 más coseno del doble de la frecuencia, que sería en lugar de 2pi FC, 4pi FC, ¿verdad? Y entonces, cuando yo hago eso, bueno, entonces aquí sería bueno, uno lo puede ver aquí, si lo distribuimos, me queda, voy a hacerlo así. AC medios por MDT más AC medios por MDT por un coseno de 2 veces omega C. ¿Qué tenemos aquí? Vean que aquí lo que tenemos es la información multiplicada por una constante, un factor de escala, al final de cuentas, pero es la información. Eso que está ahí, así como está en banda base. ¿Cómo sé que está en banda base? Y lo reconozco, ahí está MDT, la señal, nada más multiplicada por un factor de escala. Mientras que este ya también lo puedo reconocer, ¿verdad? Ya este deberían ser capaces de reconocer. Lo que tenemos igual MDT por un factor de escala, multiplicado por un coseno del doble de la frecuencia, ¿verdad? Esto que está aquí es al final de cuentas una señal modulada a una frecuencia de 2 FC, 2 veces, ¿verdad? O sea, espectralmente tengo la señal modulada aquí en 2 FC, ahí muy lejos, ¿verdad? Incluso de FC anda por aquí, ¿verdad? Y eso está en 2 FC. Y por otro lado, esta que está aquí, la puedo representar como una señal en banda base con un factor de escala, hace medios, pero banda base, ¿verdad? Entonces vean que matemáticamente se ve muy sencillo. Es como agarrar simplemente
la señal, la que yo usé para modular, ¿verdad? Y multiplicar por la señal modular. En frecuencia, pues, ya ahí más o menos lo puse, ¿verdad? Es la transformada de Fourier de eso y me queda AC medios por M de F y AC cuartos de F más menos 2S. Eso implica esto, ¿verdad? Es el dibujillo que hice hace un momento. 2FC menos 2FC, ¿verdad? Bilateral. Y la señal en banda base, ¿verdad? Esto que está aquí es en banda base. Esto queda muy fácil porque si a esto yo le aplico un filtro que ni siquiera tiene que ser el mejor filtro, claro, entre más ajustado mejor porque me deja pasar menos ruido, ¿verdad? Ya eso estuvimos hablando antes. Para efectos prácticos, si yo le aplico un filtro de ese tipo, que eso sería un low pass filter, filtro pasa abajo, yo logro eliminar esto y me dejo la banda. Ahora, así matemáticamente está muy sencillo. Yo les estaba diciendo, uy, hay una complicación que hay que obtener la señal original y todo eso, ¿verdad? O sea, hay que detectar los cambios de fase y para eso necesitamos la señal original que yo usé para modular. Matemáticamente uno lo escribe muy fácil, muy bonito, ¿verdad? Y decimos, sí, aquí nada más agarro la modulada y la multiplico con la que yo utilicé, que es este coseno, ¿verdad? ¿Por qué hace uno eso? ¿Y por qué ese es como el caso que uno necesita? Bueno, porque para detectar los cambios de fase, digamos, si yo tengo los cambios de fase, vean lo siguiente. Si yo tengo los cambios de fase, ¿por qué es que necesito esa señal? Eso es importante tal vez para tenerlo claro. Si yo tengo, voy a dejarlo aquí de manera sencilla, siendo esta la envolvente de una señal modulada, ¿verdad? Que estoy haciendo el PDT. Aquí tengo la señal modulada. Aquí súper exagerado el cambio de fase, ¿verdad? Ahí está el cambio de fase de 180. Cuando yo uso la misma señal que yo usé para modular, ¿verdad? Y entonces uso la misma portadora para multiplicar. Aquí la estoy graficando en realidad sin mucho cuidado, simplemente para ilustrar un poquito. Cuando yo hago esto, ¿qué ocurre? Si yo voy multiplicando esta por esta, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, donde yo las voy multiplicando, al irlos multiplicando, aquí tengo más por más, ¿verdad? Más por menos y demás. Cuando yo hago esta multiplicación, perdón, cuando yo hago la multiplicación acá, cuando están en fase, es multiplicar las señales en fase. Cuando están en contrafase, ¿verdad? Porque esta aquí invirtió, aquí tengo una multiplicación de la señal este, en contrafase. Entonces, es muy fácil verlo que cuando yo tengo esto, aquí tengo más por más, ¿verdad? Menos por menos me va a dar más, el resultado me da positivo. Entonces voy viendo que la multiplicación de esta por esta me va dando todo positivo, ¿verdad? O sea, si esto es PDT, entonces más por más positivo, menos por menos positivo, más por más positivo, menos por menos positivo. Y cuando hago aquí, hago más, bueno, aquí sería, digamos, esta es invertida, entonces digamos que esto sería menos por más, negativo. Y luego más por menos, negativo. Entonces, ¿qué pasa en la señal de modulada? En la señal de modulada, lo que yo voy a ir obteniendo es señales que en todo este campo van siendo siempre positivas, ¿verdad? Como un coseno cuadrado, ¿verdad? Y después voy a ir obteniendo señales que son totalmente negativas, ¿verdad? Y luego totalmente positivas. Entonces se vuelve más sencillo el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tengo que elegir si me voy por arriba o por abajo. Aquí simplemente me quedó muy fácil, solo tengo envolvente que es totalmente positiva o que es totalmente negativa. Se vuelve como más sencillo, ¿verdad? Eso es como para tener una idea. Pero necesito la referencia. Esta es una referencia.
Lo que yo usé para modular, lo uso para demodular. Y el detalle, y esta es la complicación de todo, necesito exactamente la misma señal que usé para modular, la misma CDT, la necesito de manera exacta para demodular. Ustedes podrían decir, pero es muy fácil. Yo uso un oscilador y entonces uso una señal CDT que es igual, no sé, a 2 coseno, por decir algo, de 1000t, para poner valores sencillos. Entonces, localmente voy a generar otro circuito, ¿verdad? También con un CDT igual, bueno, la amplitud aquí ya no es tan relevante, pero digamos que la misma amplitud, coseno de 1000t. Y yo digo, uy, voy a usar exactamente la misma en el transmisor, que está, no sé, a 20 kilómetros de distancia del receptor, ¿verdad? Entonces tengo un transmisor, estoy generando ahí con una antena una señal, y en el receptor, a 20 kilómetros de distancia, o a más o a menos kilómetros, voy a generar otra señal, ¿verdad? Esto es RX, esto es TX, la señal viaja por el aire ahí, y yo uso un oscilador local, ¿verdad? Lo que se llama un local oscillator, aquí, local oscillator, aquí tengo otro local oscillator, para generar la señal. Pero el detalle es este, ¿cómo hago yo para sincronizarlos perfectamente el del transmisor con el del receptor? Sincronización perfecta, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con el hecho de que ustedes ya saben que los circuitos tienen variaciones pequeñas? Por más perfecto que yo lo haga, la sincronización nunca es, o sea, la señal nunca es perfecta. Yo quiero hacer el sistema de 10 kilohertz. Bueno, yo lo diseño y cuando lo mido no son 10 kilohertz, son 10.001 kilohertz. Y hago otro y aquí son 99.999 kilohertz. No son exactos, son muy parecidos, pero no son exactos. Esas pequeñas diferencias me van a dar problemas acá. Entonces, aunque matemáticamente es muy fácil demostrar que la demodulación se logra de manera sencilla, teniendo la misma portadora que usé para modular en el receptor, en la vida real, digamos, a manera práctica, obtener eso se vuelve muy complicado. Es muy difícil, es muy difícil. Y ese es el dilema aquí. Ese es el dilema. Y obtener esa señal no es, no es sencillo. No es para nada sencillo. Entonces, bueno, aquí es un poco lo que les decía, ¿verdad? El término de alta frecuencia que les decía se elimina con el filtro pasabajas, ¿verdad? Que es lo que yo les dibujaba aquí, ¿verdad? Low pass filter, este es el término de alta frecuencia, entonces le pongo un filtro y entonces solo digamos, al poner esto lo filtro, ¿verdad? Con el low pass filter y solo me queda lo que les decía, ¿verdad? La señal esta que está aquí. Entonces, vean, a nivel de esquema está bien. DSBSC, ¿verdad? Vean que está ya la señal modulada, esto es SDT, porque ya es la señal de DSBSC, ¿verdad? Viene por el multiplicador, viene por la portadora local, ¿verdad? El oscilador local, que es el oscilador es el que genera la señal esta, viaja, pasa por el low pass filter, que solo deja pasar las señales bajas, y ya tengo la señal de modulada. A nivel de esquema es muy fácil, y muy bonito, muy sencillo. Donde simplemente le decimos a la alta frecuencia, no pase, ¿verdad? Y nos quedamos con eso. Nada más, aquí está la info, que tiene un factor de escala. Factor de escala que, por cierto, ahí es engañoso, ¿verdad? Porque estoy tomándolo como si yo recibiera exactamente la misma señal que transmití. No es tan cierto, ¿verdad? Siempre voy a obtener una versión más atenuada. De hecho, en algunos libros a veces le ponen inclusive otra constante, lo multiplican ahí por una constante que es la constante de lo que se tiene. Bueno, eso, eso es un motivo por el cual los receptores están llenos de amplificadores por todo lado, que no se suelen poner en los circuitos lógicos, porque la amplificación no afecta
la lógica de traslación de frecuencias y demás, solo amplitud, ¿verdad? Pero a nivel real hay que andar poniendo esas amplitudes. Bueno, y eso es algo que ocurre, ¿verdad? Y yo necesito eso, ¿verdad? Aquí está la señal que obtengo. Como les digo, ¿verdad? Es un caso demasiado ideal. MDT hace medios, en realidad hay una atenuación que hay que tomar en cuenta y por eso, por ejemplo, un receptor lo primero que hacen es que le ponen un amplificador y usualmente de salida hay otro amplificador, incluso de camino pueden haber amplificadores. Ahora, y aquí voy con el detalle, ¿verdad? O sea, lo vimos muy, o lo presenta uno muy sencillo, aunque ya les voy anunciando ahí poco a poco, ¿verdad? Este, los problemas que se van dando. Ahora, ¿qué ocurre si el oscilador local del receptor tiene un error de frecuencia delta omega y de fase, ¿verdad? Porque las dos cosas se van dando, ¿verdad? Lo que les decía. Hay un pequeño error de frecuencia y la fase también, hay una desincronización. Entonces, la onda modulada se recibe, ¿verdad? Se multiplica con los errores. Matemáticamente, si uno ve eso, es S de t por el coseno de omega c más delta omega. Ese es el error de frecuencia. Pequeñito, ¿verdad? Yo considero que delta omega es mucho menor, o sea, muchísimo menor que omega c. Puede ser cualquier cosita. Y un error de fase, están desfasados, porque alinearlos perfectos es muy difícil, ¿verdad? Entonces, ahí hay algún errorcillo de transición. Entonces, en ese caso, yo tengo mi señal modulada m de t por coseno omega c de t por la señal del oscilador local, ¿verdad? El local oscillator. Vamos a considerar a C1, simplemente va a quitar la constante y que sea más fácil para centrarnos en los errores de frecuencia. Cuando multiplico, entonces me va a quedar coseno por coseno, aplico la identidad trigonométrica, ¿verdad? Coseno de A por coseno de B es igual a un medio de coseno de A más B, más un medio de coseno de A menos B. Entonces me queda un medio de M de T. La diferencia de frecuencias, ¿verdad? Hace que se cancelen los omega C y me quede nada más delta omega T y esto, y cita sub cero. La suma me queda un término de doble frecuencia, 2 omega C, más el error de frecuencia y más la fase. Esto se filtra, ¿verdad? En el receptor esto se filtra, no hay problema. Esto, ¿por qué? Porque es el término de alta frecuencia. Esto no hay problema. Ese término se ve filtrado por el low pass filter, ¿verdad? Pero aquí, vean que antes, cuando yo tenía la sincronización perfecta, yo solo tenía, decíamos, AC medios MDT. No importa que, bueno, antes, aquí hicimos AC igual a 1, ¿verdad? Pero esto es una constante por la señal. Ahora tenemos MDT por constante por un coseno de una onda con una pequeñísima variación de frecuencia y un desfase. Es una onda modulada por muy baja frecuencia, ¿verdad? Vean que, entonces, a la salida del filtro tenemos eso, ¿verdad? Un medio de MDT, coseno del omega, theta sub cero, ¿verdad? Y vean lo que tenemos aquí. Supongamos que las frecuencias son exactamente iguales. Delta omega, o sea, el error de frecuencia es cero, que solo tenemos un error de fase. Entonces, si es delta omega es cero, me queda un medio de MDT coseno de zeta sub cero, ¿verdad? Entonces vean que el error de fase, tenerlos desincronizados, no es problema para errores pequeños, pero sí para errores grandes. ¿Por qué? Si zeta sub cero es igual a cero, coseno, ¿verdad? De zeta sub cero, pues es igual a 1. Entonces me queda un medio de MDT. Pero conforme el error de fase se acerca a 90 grados, se desvanece la señal, se pierde. Entonces, para errores pequeños de fase son tolerables. ¿Por qué? Porque si yo tengo un coseno que no es 0.1, sino que es 0.9, 0.7, no sé, todavía rescata, algo de señal hay. Pero si la señal, si el error de fase llega a 90, ¿verdad? Y yo tengo que el coseno de 90 grados, pues es igual a 0, ¿verdad?
Entonces eso es igual a 0 y la señal se pierde. Entonces, el error de fase hay un punto de tolerancia ahí. En algún momento trabaja bien. Pero ¿qué pasa con el error de frecuencia? Si yo me concentro en eso, digamos que no hay error de fase, ¿verdad? Lo elimino, digo, sí está 0. Lo que me queda es un medio de m de t coseno delta omega de t, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es una señal que varía muy pequeño. Supongan un error de frecuencia de 1 Hz. O sea, si yo logro hacer dos osciladores, uno un transmisor, un receptor, y un error de frecuencia de 1 Hz pequeñito, es un error pequeño, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo tengo mi señal multiplicada por el coseno de delta omega. ¿Qué va a pasar? De que a veces este coseno, que varía muy lentamente, se hace 0, y cuando se hace 0, desaparece la señal. Si es, eh, si es 1, la señal está ahí. Y si varía muy lentamente, si el error de frecuencia fuera muy pequeño, ¿verdad? Imagínense que fuera 1 Hz. En 1 Hz tenemos, cada periodo tenemos 2 cruces por 0, 2 cruces de 0 por segundo. Cada segundo la señal se me desvanece. Entonces, por un momento la señal, y estaba variando, ¿verdad? Está en un nivel alto, va bajando y vuelve a subir, y así, ¿verdad? Si fuera audio. Y eso es totalmente inaceptable. Esa distorsión es absolutamente inaceptable, ¿verdad? Entonces, para que lo vean, ¿verdad? Cómo no es aceptable, básicamente, digamos, si yo quiero usar este método para demodular, necesito en el receptor una portadora, una copia exacta de la señal que utilicé para modular. Y eso me impone otra serie de retos. Necesito una sincronización perfecta, ¿verdad? En frecuencia y demás. Lo necesito exactamente perfecto. Simplemente no hay otra, ¿verdad? Y súper exigente el método. Esa modulación se llama de modulación síncrona coherente. Eh, Síncrona porque ahí tiene que haber sincronía perfecta entre transmisor y receptor, ¿verdad? Coherente porque tiene que ser la misma señal. Bueno, espectralmente lo que tenemos es esta señal, ¿verdad? Cuando modulamos y ese proceso involucra una traslación de frecuencias, un movimiento, eso se llama heterodinaje y eso es como un temita aparte, digamos, que tenemos que ver, esa parte de heterodinaje. Eso, vean esa palabra es importante, de hecho están los temas ahí de temario, el último que entra para el primer parcial. Tenemos esto, demodulamos y obtenemos esto. Vean, ese es el proceso total, ¿verdad? Llegamos aquí, hacemos esto, demodulamos, nos queda esto, filtramos y nos queda esto. Muy bien. Pero tenemos ese problema de exigencia, ¿verdad? ¿Qué utilizamos? En el receptor se utiliza algo que se llama la portadora piloto. La portadora piloto, así muy rápidamente, sí, nada más para cerrar el tema, consiste en enviar por aparte la señal, digamos, cuando yo modulo, yo tengo la señal, tengo el mixer, ¿verdad? Aquí tengo el oscilador local y yo voy a enviar. Entonces aquí tengo la señal SDT, ¿verdad? Aquí tengo MDT, aquí tengo CDT. Como no puedo enviar la señal, la portadora en el mismo rango de frecuencias porque crearía una interferencia, generalmente es agarrar esto, pasarlo por un multiplicador de frecuencias y enviar la señal y sumarla, usar un sumador y enviar eso. Entonces eso implica a la hora de transmitir, viendo solo las frecuencias positivas, que yo envío la señal, ¿verdad? El DSB SC y adicionalmente en 2FC yo envío la portadora. Esta es la que se llama portadora piloto.
¿Qué hay que hacer en el receptor? En el receptor hay que agarrar esa señal, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es filtrarlas, agarrar la portadora, pasarla por un divisor de frecuencia para obtener la copia de la señal. Pero vean que todo eso complica, ¿verdad? Yo necesito agarrar la señal, dividirla, pasarla aquí por un bandpass filter a FC, ¿verdad? Para dejarme esta. Y tengo que agarrar una copia, pasarla por un bandpass filter a 2FC para obtener finalmente aquí, ¿verdad? El carrier. Aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí voy a tener el demodulador síncrono, que es el que acabamos de ver, ¿verdad? Que se alimenta con este carrier que está aquí, ¿verdad? Aquí lleva la frecuencia omega C. Lo que pasa es que hacer esto, en el dibujo se pone muy fácil, ¿verdad? Pero a nivel práctico eso es complicado. Es complicado. Trabajar con esta señal, separarla, hay que ponerle algún amplificador por ahí, hay que limpiar la señal, alimentarla y demás. Y cuando las señales llegan débiles se complica, ¿verdad? Eso añade complejidad al método. Entonces, en resumen, podemos decir que el método de doble banda lateral con portadora suprimida es un método fácil de generar, pero es difícil de detectar o de modular. Y eso va a ser importante cuando lo comparemos con el otro método que tenemos que ver. Y quería llegar ahí porque ya ahí con eso cerramos el método y bueno, después vamos a ver ahí con sistemas en cuadratura, pero ya es como todo este tema. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, bueno, y si no hay dudas, entonces ya son las 9:24, ya les robé un poquito de tiempo. Terminaríamos hoy por acá. La otra clase avanzamos y vamos a avanzar bastante con este tema por ahí. Eh, ya estamos muy cercanos de terminar ahí los temas del sistema. Entonces, bueno, y que les vaya bonito. Y nos estamos hablando el próximo jueves. Entonces, que tengan un bonito día. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.